Y amén. Puede tomar su lugar dando un fuerte gloria a Dios. A su nombre. Estando en la ciudad de Acámbaro, tomé mis libretas de apunte, orando, meditando, y tenía como 10 mensajes. Dije, por si el pastor me invita a predicar el domingo, ¿qué mensaje podríamos predicar, Señor? ¿Qué mensaje? Después de estar hojeando, leyendo, meditando, venían como 10 mensajes. Un día antes del viaje quedaban 5 mensajes. Y dije, bueno, Señor, ya me dirás bien en Tijuana qué mensaje. Y me traje 5 mensajes. Y estando aquí, estaba leyendo, orando aquí en el altar. Y creo que el Señor no se equivoca y me dio este mensaje. Creo que el Señor no se equivoca y tiene este mensaje para alguien en especial en esta preciosa mañana. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? La Biblia dice en Malaquías 4 que he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y usted conoce esa escritura, cuando el Señor Jesús vino y él dijo, a la verdad, Elías ya vino. Él hará volver el corazón. El Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando el Señor Jesús caminó en esta tierra, su palabra, la palabra que su antecesor, el profeta Juan el Bautista, el que representaba a Elías, hermanos, esas palabras que ellos trajeron, la palabra de Dios, la palabra del Señor, hacía volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y desde ese entonces, cada vez que podemos leer la palabra, el corazón de los padres es tocado por Dios y hace volver el corazón de nosotros hacia nuestros hijos. Y es el primer paso, porque después, cuando un padre hace que su corazón venga hacia el hijo, el corazón de los hijos viene hacia los padres. Y es cuando podemos ver cómo ese amor, esa amistad está en medio de esa familia, en medio de ese padre, de ese hijo. Y estando leyendo la escritura, me encontré con una historia muy triste en la Biblia que está en 2 de Samuel 19. Un joven que fue señalado como un divisionista, un joven que fue señalado como un rebelde. ¿Y cuántos no hemos sido así señalados, catalogados? La oveja negra de la familia eres tú, el rebelde. Bueno fuera que no hubieras nacido. Solo puros problemas contigo. Mírate cómo andas. Andas en la droga, andas en el alcohol, has estado en la cárcel. Mira, no duras tiempo en el trabajo. Tu conducta no es buena, no vas bien en el colegio. ¿Cuántos no hemos escuchado palabras de ese tipo? En 2 de Samuel 19 la historia trata sobre este joven. Dice la Biblia, verso 1, dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío! Ese era el grito del rey David. Trágico el final de Absalón, hijo del rey David, con Maca. ¿Qué fue lo que le llevó al rey David a dar tan grande grito lleno de dolor? Dice el capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: ¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?
el rostro clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Analizando la niñez de Absalón, analizando su adolescencia, su juventud, podemos darnos cuenta de varias verdades dolorosas. Frecuentemente escuchamos predicadores haciendo referencia a que Absalón era un rebelde, un mal hijo, un divisionista. Pero algunos así también hemos escuchado de nosotros mismos. Pero ¿qué fue lo que le llevó a Absalón a ser así? ¿Por qué creció con mucho rencor en su corazón? Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo número 13, verso 1 y 2. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón era el hijo mayor, el primogénito, el sucesor al trono de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y dice el verso número 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal a arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Tamar hizo lo que le correspondía. La ley decía que Amnón merecía morir. Tamar se fue gritando. Su medio hermano, su hermano, había abusado de ella. La ley decía que si alguna mujer gritaba que habían abusado de ella, el pueblo tendría que venir con aquel hombre y lo tendrían que apedrear. Tenían que morir. Pero si ella no lo hacía, entonces ella era culpable. Pero ella gritó, y yo puedo oír el grito de Tamar gritando: mi hermano ha abusado de mí. Papá, ¿dónde estás? Papá, ayúdame. Mi hermano ha abusado de mí. Y dice la Biblia en el capítulo 19, verso 21. 19:21. Segunda de Samuel 19:21. Que no es 13:21. Segunda de Samuel 13:21. Dice la palabra de Dios: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho.
Leo desde el verso 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Ella había salido gritando. Absalón la escuchó. Calma. Yo puedo imaginar que fueron con David, y David solo se enojó mucho. Nada más se enojó mucho David. El rey no hizo justicia. Como papá de Tamar, ¿qué habría hecho usted? Si su hija llega corriendo, si usted se entera que su hija está en la casa de tu hijo y te han dicho: fíjate que tu hijo, el primogénito, el mayor, abusó de tu hija, la ha violado. ¿Qué hubieras hecho tú? Si ella salió gritando, ¿qué hubieras hecho como padre? David solo se enojó mucho. La ley decía que tenía que apedrearlo. Yo puedo escuchar los gritos de Tamar: papá, papá, ¿dónde estás? Y puedo escuchar a Absalón quizás saliendo y decir: papá, papá David. Porque David era el rey, pero era el papá de Absalón, era el papá de Tamar. Tal vez tu padre puede ser el abogado, puede ser el médico, puede ser el dueño de X negocio, puede tener un título, pero sobre todo es tu papá. Y los hijos: no voy a buscar al médico, no voy a buscar al licenciado, yo quiero buscar a mi papá. Tal vez tu papá pudiera ser el presidente municipal, pudiera ser un diputado, pero tú cuando vas y tocas a su oficina, tú no vas buscando al presidente municipal, no vas buscando al diputado, tú vas buscando a tu papá porque lo necesitas. Absalón salió buscando a su papá. Papá, ¿dónde estás? Violaron, tu hija Tamar fue violada, ¿qué vas a hacer? Yo como padre, ¿qué hubiera hecho? Como cristiano, ¿qué hubiera hecho? 2 años después, en el verso 24 dice: y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. 2 años después: papá, ven a comer. Ven, voy a hacer una fiesta. ¿Y sabe lo que hizo David? No, hijo, no puedo. Tengo compromisos, trabajo, ando ocupado. Hijo, yo no soy de fiestas. Y en esa fiesta, Absalón se convirtió en el asesino intelectual de su hermano Amón. Absalón tomó venganza de Tamar. Absalón huyó y fue desterrado por el rey, su padre. Y pasado 3 años de haberlo desterrado, el rey, su padre David, mandó a traer a Absalón. Dice ahí en el capítulo 14, verso 23. Y se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. No vio el rostro del rey. Absalón no podía ver a su papá. Lo había mandado a traer, pero no quiero verte, hijo. Y dice el verso número 28: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Mi hermana fue violada. Tuve que matar a Amnón, padre, para hacer justicia. Lo mandé a matar. Fui desterrado. Y ahora que me mandas a traer, no me quieres ver, papá. Tú estás allá en el palacio, estás con tus invitados y yo no estoy ahí, papá. Papá, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Absalón no podía ver a su papá. ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo, papá. Un hijo diciéndole a su papá: quiero hablar contigo.
Ahora, yo no justifico las acciones de rebeldía de Absalón, así como no es justificable que un joven se empiece a drogar, empiece a caminar en el alcohol, o una señorita se prostituya gratuitamente. Por muy mal que sus padres la traten, no es justificable. Absalón conocía que había un padre más que David. Desde su niñez había sido criado sabiendo que había un padre que no ocultaría su rostro de él, un padre amoroso que no lo echaría fuera. Y ese padre es Dios. Ese padre no te echa fuera, porque si tú lo buscas lo vas a encontrar. Si tú clamas a él te va a escuchar. Absalón sabía perfectamente eso. Él lo sabía, pero él no buscó a ese padre. La Biblia dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Gloria a Dios! Después de estos pasaron 4 años. Y fue cuando Absalón conspiró contra el rey, contra su padre. Conspiró contra él. Y dice en 2 de Samuel, capítulo número 15, verso 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Era un corazón resentido. No, mis hijos, no me hizo justicia el rey. No me hizo justicia mi padre. Pero si a mí me pusieran como juez, yo sería justo, decía Absalón. Era un corazón rencoroso. Dice el verso 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Conocía de Dios o no? Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Absalón sabía que había un Dios. Absalón lo sabía. Y dice el verso 8: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y dice el verso 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David podía acabar con su hijo. Pero siempre nosotros como padres, en nuestros corazones, llegamos a reconocer que hemos fallado a nuestros hijos. Hemos fallado a nuestros hijos. El orgullo nos impide acudir al llamado de ellos. Mis errores los puedo tener presente. Y aunque leo mucho, oro mucho, yo no he sido el mejor padre para mis hijos. No he sido el mejor padre. No he sido el mejor padre. Pude haberle dado más tiempo a mis hijos cuando eran pequeños. Pude haberlo hecho. Pude haber seguido jugando con ellos. Pero muchas veces el orgullo, el compromiso me impidieron darles más tiempo. Darles un padre de tiempo completo. Recuerdo que cuando salíamos al culto le decíamos a mis hijos: ahí se visten, se apuran, allí comen, luego venimos. Teníamos que viajar en camión 3 horas para ir a hacer culto, en carro 1 hora y media, y dejábamos a los hijos. Cuando salgan de la escuela, ahí les dejó su mamá comida, llegan, se calientan, comen, hacen su tarea, nos vemos en la noche. A veces los encargábamos con mi mamá y le decíamos: no vamos a llegar
mañana se apuran, van a la escuela, o mañana es sábado, llegamos para irnos el domingo juntos al culto. No había ese tiempo cuando ellos estaban pequeños, cuando más nos necesitaban. Les faltaron palabras de amor, quizás más atención, siempre las prisas, siempre la iglesia. Nos absorbía la iglesia, las misiones. Todo eso nos quitaba ser atentos con ellos. No había esas palabras de te amo mucho, hijo, aunque rompiste un vaso. Te amo a pesar que te hiciste de baño todavía en la cama. Te amo, hijo, porque vas bien en la escuela. No había tiempo. Siempre con las prisas de la iglesia. Aquí estoy, hijo, platiquemos, juguemos más. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero siempre era la iglesia. Recuerdo una ocasión cuando mi hijo Daniel le hacían falta zapatos. Y me llamó una persona de una ciudad y me dijo, quiero hablar con usted, pastor, quiero que venga a orar por nosotros. Y esa ciudad se llama Tejupilco. Y me dijo, quiero que venga a orar por nosotros, queremos escuchar palabra. Y yo tenía lo de los zapatos de mis hijos. Y dije, Señor, ¿le compro zapatos a mi hijo o me voy a visitar esta familia? Y yo dije, voy a ir a visitar la familia. Y me fui a ese lugar, a Tejupilco. Al final no me quisieron recibir, andaban ocupados, me dejaron en el parque plantado, sin dinero, sin comida. Con trabajos pude regresarme a la casa y pude llegar y ver los zapatos de mi hijo rotos. Y yo dije, es que es la iglesia, la esposa de Cristo. Y pensé, mi hijo me tiene que comprender que es la iglesia. El cansancio, los problemas de familia. Tal vez me faltó alguien que me aconsejara, alguien que pudiera decirme, administra tu tiempo, dale lo mejor a tus hijos, escucha a tus hijos. Hoy, a pesar de mis errores que los tengo muy presentes, a pesar de eso, puedo decirle que tengo buenos hijos. Buenos hijos que le sirven a Dios, que son un milagro de Dios, que han aprendido a ministrar la alabanza, que han aprendido a dirigir un culto, que han aprendido a amar a la iglesia también, que han aprendido a amar a los suyos. Cuando usted mira el WhatsApp de mi hijo Daniel, dice ahí, la familia es primero. La familia es primero. Tuve errores graves. A veces digo, Señor, yo quisiera que estuvieran pequeños esos niños. Ahora tengo que disfrutar su edad adulta. Mi hijo casado, mi hijo Daniel ya con una carrera, mi hijo Jonathan. Tengo que disfrutarlos ahora, así como están. Tratamos de estar con ellos, tenemos nuestro devocional, oramos por ellos, que Dios los bendiga. Tengo la confianza que ellos pueden hacer un buen papel en la iglesia. Son hombres temerosos de Dios. Han tenido sus dificultades, sí las han tenido, pero se han mantenido. Y no dudo yo que los miraré en el cielo un día, porque entraremos al cielo en familia. Entraremos al cielo en familia. Son bautizados, llenos del Espíritu Santo y nos apoyan en la iglesia. Dios me fortalece cada vez que ellos me dicen, papá, los quiero mucho, los amo mucho, son un matrimonio ejemplar, papá, mamá, los amamos, papá, mamá, disfruten su matrimonio, los aman ellos. Pero quizás un día ellos también dijeron, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Y yo les respondía, acá en el culto, acá visitando a los hermanos. Pero hoy puedo decirles, hijo, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, hijo? David era un gran rey. David era un gran guerrero. David era un gran salmista. David sabía alabar a Dios. David era fiel a Dios. Pero como padre le había fallado a Absalón. Como padre le había fallado a Tamar. Como padre le había fallado a Absalón. Y
su hijo. Pero Joab no lo hizo así. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 18, en el verso 10. Volviéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. David había dicho: sé benigno con mi hijo. Absalón estaba atrapado, enredado. Pero Joab sabe lo que hizo él. Dice el verso 32. Joab lo mató. Dice la Biblia en el 32, el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti? Absalón, hijo mío. Había muerto Absalón, lo habían matado. Con el hijo violador sufrió cuando murió y lloró porque era su primogénito. Pero con Absalón David estremeció a todo Israel. Con Absalón tenía una deuda moral. Si años atrás hubiera hecho justicia, si años atrás le hubiera respondido el grito de su hija Tamar al grito de su hijo Absalón: ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Haznos justicia. Si él hubiera hecho años atrás. Pero ahora le tocaba gritar: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar de ti, Absalón? ¿Cuántos padres, cuando hemos visto a nuestros hijos quizás desahuciados, quizás los hemos visto alejados, uno dice: oh Señor, si yo me pusiera en su lugar de él? Llévame a mí, Señor, pero dale una oportunidad a él. A los 11 años, estando en la secundaria, siendo yo rebelde, me gustaba el heavy metal, el thrash metal, pantalones entubados, camisas desgarradas. A los 11 años, estando en la secundaria, el profesor de matemáticas y de ciencias sociales, ciencias naturales, me golpeaban a puño cerrado. Golpeaban a puño cerrado. No podía reportarlos. Mis fuerzas no eran las de un adulto. Nadie me creería. Era el mugroso, con calcetines de bolsas de nylon. Era el piojoso, era el hombriciento, era el ladrón, era el incumplido, era el rebelde, era el indisciplinado. Nadie me hubiera podido creer lo que ellos hacían. Y yo les decía al profesor de naturales y al de matemáticas, yo les decía: un día va a venir mi papá. Un día va a venir mi papá y él me va a defender de ustedes. Ellos no sabían que mi papá se había ido cuando yo tenía 5 años de edad, que nos había abandonado, y se burlaban diciéndome: pues tráelo, trae a tu papá, trae a tu papá. Yo salía gritando en el camino, un camino de terracería como de 2 kilómetros. Yo lloraba y decía: papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás para que me defiendas de ellos? ¿Dónde estás? Pero se ahogaban mis gritos nada más. Aún recordaba que estando a la edad de 4 años, mi papá llegaba en su moto. Él llegaba en su moto y me sentaba en ella, en su moto. Me compraba juguetes. Yo era feliz a los 4 años de edad. Pero un día mi papá empezó a llegar noche, y luego más noche. Incluso hubo días que no llegaba. Y enfadado él,
Enfadado él por querer yo jugar con él. Enfadado él me dijo: no molestes. Qué bien molestas con groserías, me dijo. Y él vendió todos mis juguetes. Vendió mi triciclo, vendió mi tutu, vendió mis soldaditos. Y de un día para otro me dejó sin juguetes. No estaba conmigo. Y yo le decía a mi mamá: mamá, ¿dónde está mi papá? Tenía 4 años. Y él ya me decía: cállate, no sé dónde anda, anda de borracho. Pasó el tiempo y yo decía: papá, ¿dónde estás? Y le preguntaba a mi mamá: ¿dónde está mi papá? Y ella me decía: anda con otra, cállate. Papá, ¿dónde estás? Ya no escucho tu moto. Ya no escuchaba su moto. Ya no me subía a sus hombros como él lo acostumbraba a hacerlo. Estoy triste, papá. Ya no como lo mismo. Incluso había días que no teníamos para comer. Mi mamá se enoja mucho, papá. Ella llora mucho, papá. ¿Dónde estás? Cuando entré a la primaria, en primer año, tenía 5 años. Y me acuerdo que un día llegué a la casa y mi mamá lloraba. Y yo le decía: vino mi papá, vino mi papá. Y ella me respondió: sí vino. Y se ha alargado con otra, nos ha abandonado, nos ha dejado. Y yo le dije: no es cierto, no es cierto, mi papá no se puede ir. Sí, se fue con otra y es por culpa de todos ustedes. ¡Cállate! No es cierto, él va a regresar. Empecé a bajar de calificaciones. Ya no era el mismo yo. Había en mi corazón mucho odio. Incluso mi mamá indujo ese odio, porque ella me decía: odio, Tomás, te odio. Y un día le dije a mi mamá: ¿por qué me odias? Y ella me dijo: porque te pareces a tu padre. Tengo una foto de él que mi hermana me envió meses pasados, y realmente sí me parezco a mi padre. Sí me parezco a él físicamente. Sí me parezco a él. Cuando fui creciendo, me entró una fuerza endiablada. Tenía 6 años, podía levantar las mesas, las camas. Me agitaba, gritaba yo. Tenía una fuerza endiablada. Mi mamá me llevó a un centro espirituista, según para quitarme lo perverso y lo malo. Pero pareciera como que esa fuerza demoníaca llegaba más. Crecí odiando a mi padre con todo mi corazón. Y cualquiera quería ser mi padre, cualquiera. Fui golpeado, fui humillado por no tener un padre a mi lado, por no tenerlo. No lo tenía. Así que ese hijo malo, ese niño, creció, fue rebelde, fue peleonero, sí era un ladrón, sí era un majadero, sí andaba en alcohol desde 9 años, 10, sí probó la droga, sí cayó en la cárcel. Y estando un día en la cárcel, como a los 17 años, una cárcel municipal, alguien llegó. Cada mes iban a predicar la palabra de Dios. Y alguien empezó a hablar que había un Padre que nos amaba, que había un Dios que nos amaba, que había un Dios que estaba interesado en nosotros, que había un Dios que Él tenía un mensaje para nosotros, que Él me amaba y que no nos iba a abandonar. Pero yo le dije: si en verdad hay un Dios que me ama, ¿por qué mi padre me abandonó? Si Dios me ama, ¿por qué he tenido esta vida de sufrimiento? Si Dios me ama, entonces ¿dónde está? Yo no creía ese mensaje. Yo me acercaba porque todo el tiempo comíamos frijoles ahí, y cuando ellos iban comíamos carne, papas, atole y pan. Por eso me acercaba. Pero pasó el tiempo y estando casado,
ya siendo cristiano, porque un día alguien me predicó: bendito sea por aquellos que predican la palabra, bendito sea aquellos que no se dan por vencidos, bendito sean por aquellos, bendito sea Dios por aquellos que tocan puertas y llevan el mensaje. Ya estando casado, siendo cristiano, siendo pastor, un día llegó a tocar a alguien a la puerta. Era mi padre. Me dio tristeza verlo, pobre, enfermo, pero sonriente, muy sonriente, como un niño queriendo hacer la paz con su hijo, queriendo hacer la paz con nosotros. Y él me dijo: estoy orgulloso de ti, Tomás. Sonriente él: me alegra saber que eres pastor. Yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Y yo solo contesté: bien por ti, jefe. Bien por ti, jefe. No le pude decir papá. Tuve que pasar un proceso para poder perdonarlo. No fue fácil. Días antes, mi hijo, el mayor Edgar, me había dicho: ¿por qué no tengo otro abuelito? Y le dije: ora y un día lo conocerás. Papá, ¿dónde estás? Tu nieto te necesita, quiere conocerte. Y ahora estaba enfrente de mí y solo le tuve lástima. Lo vi algunas veces más hasta que desapareció o ya no quiso ir a mi casa. No lo sé. En el año 2016, a finales, estaba yo predicando en Nueva York. Estábamos yo ahí predicando y de momento alguien me llamó por teléfono. En ese año mi hermano lo había localizado. Yo le había dicho a mi hermano, quiero que lleves a mi papá a la casa, estoy en Acámbaro. Y mi hermano dijo: sí, lo voy a llevar. Y le pregunté más tarde: ¿cuándo lo vas a llevar? Y dijo: nada más que compóngame el carro y lo llevo. Porque mi papá había perdido el caminar, no podía caminar, creo que le habían cortado una pierna, estaba enfermo. Y le dije: mira, yo te voy a dar los de los viáticos, pero llévamelo a Acámbaro. Yo no puedo ir a verlo, porque familiares de él me habían golpeado un día siendo yo pastor. Familiares de él lo habían hecho con otros amigos. No sé por qué, pero me golpearon fuertemente. Y yo dije: no le voy a meter en problemas y condenación a esa familia. Mejor voy a decirle que lleve mi hermano a mi padre a la casa. Mi hermano compuso su carro, nunca llevó a mi padre. Y en el año 2016, ese mismo año, yo recibí una llamada y me dijeron: tu padre acaba de morir. Acaba de morir tu padre. Y yo dije: voy a regresarme al menos a sepultarlo. Y me dijeron: no puedes regresar porque mañana temprano ya lo van a enterrar. No te da tiempo. Me quedé pensando, entristecido. Dije: pude haber disfrutado al menos una plática con mi padre. Lo había yo perdonado. Lo había perdonado a mi padre. Le pregunté a mi hermana: ¿vas a ir al entierro? Dice: no voy a ir. ¿Qué sientes en tu corazón? Y ella me dijo: yo no siento nada, porque por él peleábamos con las ratas por las tortillas. Cuando había tortillas, porque mi mamá llevaba tortillas para hacernos taquitos de manteca con sal. Esa era nuestra comida casi del diario. O una suiza en caldo, una hoyota con tortillas remojadas. Era eso la comida más buena. Y cuando llevaban tortillas en la casa siendo niños, escondíamos las tortillas y las íbamos sacando poco a poco. Y había ratones en la casa y escuchábamos cómo los ratones empezaban a roer nuestras tortillas y nos levantábamos y espantábamos las ratas porque se estaban comiendo nuestras tortillas. Y mi hermana dice: es que yo no puedo olvidar que tuve que pelear con roedores para poder comer una tortilla. Yo no puedo olvidar eso. Y yo pensé: yo tampoco lo puedo olvidar. Pero yo he perdonado a mi padre. Yo he perdonado a mi padre. Y ahora que soy padre, he cometido errores.
Y tú, padre de familia, tú puedes ir a tu hijo y puedes decirle que le amas, darle ese tiempo que necesita, que él no ande gritando: ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Que tú le puedas decir: hijo, hija, aquí estoy para defenderte, estoy para luchar contigo, estoy aquí. La Biblia dice en Malaquías 4 que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Jesucristo vino, Él ha llegado y ha transformado las vidas, ha cambiado mi corazón, ha cambiado el corazón de mis hijos. Él puede cambiar tu corazón, Él cambia el corazón de tus hijos, y el Señor Jesús ha venido a tu vida para que un día podamos decir con toda libertad que mi corazón se ha hecho hacia mis hijos y el corazón de mis hijos ha venido al corazón de este su padre. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? No esperes a que tengas a tu hijo muerto. No esperes a que te digan: tu hijo murió por una sobredosis de droga. No esperes a que te digan: tu hijo se divorció. No esperes a que te digan: tu hija se ha desaparecido, no la podemos encontrar. No esperes a que tu hijo esté en un hospital. No esperes. No esperes hasta que pase una desgracia en tu familia y llores como David lo hizo. No esperes a ese momento. Hoy es el día que tu corazón puede ir hacia tu hijo y el corazón de tu hijo puede venir hacia ti. Ponte de pie en esta tarde. Quiero que le pidas perdón a Dios. Que le pidas perdón a Dios en esta tarde. Que le pidas perdón a Dios. Si no has sido un buen padre, quítate el orgullo. Quítate el orgullo. Reconoce que no has sido un buen padre de familia. Reconoce que no has sido un buen padre de familia. Pídele a Dios perdón. Y en la primera oportunidad, pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a Dios. Y en la primera oportunidad, pídele perdón a tus hijos. Tú puedes ser un buen adorador, como David lo fue. Puedes ser un buen líder. Puedes tener una empresa. Puedes tener un buen trabajo. Puedes tener un buen sueldo. Puedes tener una buena casa. Pero eso no significa que eres un buen padre. No significa que eres un buen padre. Pídele perdón a Dios. Y tú, joven, señorita, o tú, adulto, si cuando tú preguntabas ¿dónde está papá?, él no te respondía, perdona a tu papá. Perdona a tu papá. Perdona a tu papá. Perdona a tu padre. Perdona a tu padre. Perdona a papá. Perdónalo. Tal vez no jugó contigo. Tal vez no te dio un abrazo. Tal vez no te dio un beso. Nos hizo falta papá. Nos hizo falta papá. Perdona papá. Perdona papá. Perdónalo. Perdona a tu padre. Perdona papá, perdónalo, perdónalo. Yo perdoné a mi padre. Yo perdoné a mi padre. Por causa de él, de su falta de experiencia, de su inmadurez, mis hermanos y yo sufrimos. Mi madre sufrió. Pero ella se esforzó, ella luchó por esta familia. Y hoy tenemos al mejor Padre, a Jesucristo en nuestro corazón. Si tú no cuentas con tu Padre, cuenta con el Padre eterno.
Cuenta con tu Padre Celestial. Ven a Él. Ven a tu